¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos de Espiritual Televisión? Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día en un programa que vamos a hablar de política y de Viña del Mar. La iglesia ya está despertando, la iglesia está poniendo sus votos los candidatos valóricos, los candidatos cristianos. Un día alguien me preguntó, ¿ustedes promueven los valores cristianos? ¿Qué es eso?, me dijo. Bueno, yo le contesté en castellano. Solidaridad, preocuparnos del adulto mayor, justicia social. Y ahí le conté un montón de cosas más, digamos, que están definidos en nuestra palabra, en la Biblia, en los 10 mandamientos. Porque cuando tú tomas que te preocupes de tu padre y tu madre, estás hablando del adulto mayor también. Entonces todo eso está aquí, pero lo vamos a conversar más profundo con un director de una institución que ha marcado pauta en Chile, que tiene casi 1 millón de visitantes en su página, que nos manda mail todas las semanas, que también me llegan, y tiene una postura de vida, de ver la sociedad de una forma. A lo mejor no es la misma que usted tiene, a lo mejor no es la misma que yo tengo, pero nos aporta y nos ha hecho despertar, nos hace pensar. Hoy estoy con el director de Chile Cristiano, un centro de... ¿Cómo estás? Rodolfo Torres. Rodolfo Torres, ¿cómo estás tú? Bien, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, porque todos los temas relacionados con Viña del Mar me apasionan. Es la ciudad que nací, que vivo, que amo. Siendo un líder cristiano, digamos, esta decisión de estar en la política, ¿por qué? Claro, bueno, empezó hace muchos años. Llegué a los 18 años a estudiar al seminario en Santiago y conocí la profecía Chile será para Cristo, y esa profecía en verdad tomó el control de mi vida hasta hoy. Definamos un poquito eso, Chile será para Cristo, porque mucha gente que conversamos ese tema, que no son evangélicos, digamos, dice, ustedes quieren Chile evangélico. ¿Es un Chile evangélico o un Chile que se base en los que creen en el Señor? ¿Para todos o solamente para el mundo evangélico? Roberto, qué interesante esa pregunta, porque nunca me la habían hecho y yo la he respondido, digamos, en varias oportunidades, aunque nunca me la han hecho, repito. Mira, es importante, digamos, aclarar esto. Cuando hablamos de Chile cristiano o de Chile evangélico, en verdad, y yo me dirijo en este momento a todos los que me ven para decirles que hay muy buenas noticias en esto, estamos pensando en un país protestante. Digamos que el paradigma, que el ejemplo, el modelo de sociedad que nosotros estamos pensando es el modelo norteamericano, ciertamente, digamos, hasta hace unos 8 o 10 años atrás. Es decir, un país cristiano, un país evangélico, es un país donde hay una democracia profunda, sólida, completa, hay pluralismo, hay libertad religiosa, hay un respeto profundo hacia los derechos humanos, a la vez que hay un sistema económico que incentiva la participación, que incentiva el emprendimiento. Es decir, estamos hablando de una sociedad altamente desarrollada, ¿no es cierto?, con una iglesia también muy fuerte y que tiene una vocación de bendecir al mundo entero. Cuando hablamos de una iglesia fuerte, digamos, mucha gente puede pensar que es una iglesia que está cerrada o pensando solamente en ello. Cuando hablamos de iglesia fuerte, estamos hablando de gente que tiene valores, ¿cierto?, o sea, que aplica sus valores de iglesia en la sociedad. A eso se refiere, digamos, un poco el tema. No esas personas que andan de repente hablando que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal y no hay solución, sino que aplicación de nuestros valores cristianos en las políticas públicas. ¿A eso se refiere usted cuando habla Sí, de bueno, efectivamente, estamos hablando de una iglesia en términos cuantitativos y en términos cualitativos. En términos cuantitativos nosotros esperamos, digamos, que la iglesia en Chile llegue a ser 35-40% de los habitantes cuantitativos. Y en lo cualitativo estamos hablando de cristianos que aman su país, cristianos que son patriotas, cristianos que trabajan, que aportan al sistema y que hacen que la vida sea más dichosa para todos, no solamente para algunos. Es decir, estamos hablando de un país que vencerá las desigualdades. Impecable. Y ahora, en el mundo evangélico, ¿cuánto peso ha tenido Chile Cristiano, este centro de pensamiento, esta vez virtual, digamos, pero también que hace reuniones, está también la universidad? ¿Cuánto peso ha tenido en este despertar en la política? Que hoy día me tocó ver hace poquito un spot muy bonito que lo compartía a las redes del canal, en que las personas dicen, yo soy chilena, no sé si lo ha visto, yo soy chilena, yo soy chileno, y son evangélicos al final, que íbamos a participar. No sé si lo he visto, ese spot, muy bueno lo encontré, de gente que habla de política en general, pero de participación. ¿Cuánto peso ha tenido Chile Cristiano? Bueno, esto que partió con una chiquitito, hoy día es 1 millón de personas hartos. Claro. Bueno, digamos, no tenemos forma de cuantificar la proyección, los resultados que ha tenido Chile Cristiano, pero digamos,
como dice el mismo título, es el primer think tank evangélico chileno. Chile Cristiano, cuando nace como un aporte a la Iglesia. La Iglesia en Chile despierta, digamos, a la controversia social, oponiéndose a los proyectos de ley que apuntaban hacia legalizar el matrimonio para las personas del mismo sexo. La Iglesia despierta para oponerse a los proyectos de ley de aborto, de eutanasia, identidad de género, por decir lo último. Entonces, Chile Cristiano nace para aportarle argumentos a la Iglesia, sale para aportarle estrategias, sale para aportarle, digamos, una expectativa distinta, y por eso que es el primer cintario evangélico chileno. Y yo creo que ha tenido, digamos, un éxito en el sentido de entusiasmar a otros para que también puedan hacer lo mismo. Y es así como nosotros en este momento ya tenemos prácticamente en nuestro país una serie de organizaciones, muchas de facto todavía, pero que están trabajando en la misma materia, por Cristianos por Cristo y por Chile, Comisión Nacional de la Familia, por un Chile para Cristo, Reforma Chile, etcétera, Parlamento y Fe, que aunque, digámoslo objetivamente, son organizaciones de choque, son organizaciones de vanguardia, que no han ahondado mucho en el tema de los contenidos, pero estimamos que en el futuro se van a levantar jóvenes evangélicos, profesionales, que van a comenzar a pensar el país. Es decir, nosotros queremos esto, pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo eso? Hay a través de la unidad pastoral que dio de la quinta región que dirige el obispo Lino Macías, se dio también apoyo a una agrupación que se llama Comité Político, que está trabajando apoyando a los candidatos evangélicos en la zona y que ha tenido harto aceptación por el mundo evangélico, por el mundo cristiano. ¿Cómo está su trabajo con ellos? ¿Ha participado con ellos? ¿Ha logrado unirse a ellos? Bueno, yo se puede decir, digamos, por misericordia de Dios, he estado en la fundación prácticamente de todos los movimientos, y también agradezco haber tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, junto a ti, Roberto, de haber iniciado ese comité político cristiano de educación cívica, que ha, digamos, sido un aporte para que los candidatos dejen la timidez, ¿no es cierto?, dejen de lado el temor y puedan dar un paso adelante y decir, mire, soy cristiano, soy evangélico y quiero participar, digamos, en la arena social, en la arena política. Así que, sin duda que ha sido un aporte. Estamos avanzando. Vamos a Viña. ¿Qué le falta a Viña? ¿Cómo lo ve? Sabemos que hay obras muy bien hechas por la alcaldesa, digamos, que está todo... pero hay aportes, pero ¿qué nos falta? Mira, a Viña del Mar le falta un pensamiento, le falta una reflexión. La explico de esta siguiente manera. Viña del Mar se ha transformado en la comuna más atractiva de Chile. Y la verdad es que cuando yo he tenido la oportunidad de estar en distintas partes del país y uno habla de Viña del Mar, a la gente le salta como una palabra mágica, porque se le viene a la mente las playas de Reñaca, se le viene a la mente, digamos, el Festival de la Canción, y la serie de festivales, tanto, ¿no es cierto?, de cine, tanto, digamos, de literatura que hay en Viña del Mar. Entonces, la verdad es que todos quieren venir a vivir a Viña del Mar. Y ya sabemos que Viña del Mar son dos ciudades. El Viña del Mar de lunes a viernes al mediodía y el Viña del Mar del viernes en la tarde hasta el domingo en la noche y el lunes también cuando toca feriado. Son dos ciudades. Entonces, hay que sentarse, digamos, a reflexionar Viña, cómo planificamos la ciudad de Viña del Mar, porque ha sido tan exitosa, digamos, esta campaña de presentar a Viña del Mar como la ciudad de mayor calidad de vida, como decía, que hay mucha gente que quiere venir. Entonces, una ciudad, ¿no es cierto?, que se planificó en su origen, digamos, para 20.000 habitantes, y después que tuvo que enfrentar la realidad de 100.000, y que ahora tiene más de 300.000 habitantes, y que supera el medio billón de habitantes, digamos, los fines de semana, es una ciudad que hay que planificarla, hay que hacer un diseño, hay que ver cómo aprovechamos, digamos, todo el entorno de Viña del Mar, cómo utilizamos, digamos, los accesos hacia los cerros, las planicies, etcétera, etcétera. Es decir, algo así, entre comillas, como descentralizar el centro.
algo así como lo que se hizo con el sanatorio, por ejemplo, que se llevó a un lugar. A lo mejor las iglesias grandes también van a tener que ir a abrir en otros lugares altos donde también puede haber estacionamiento. Eso es lo que falta, diseñar qué tipo de ciudad queremos. Un nuevo plan comunal, digamos, de desarrollo urbano. Claro, podríamos llamar un nuevo Pladeco, pero digamos con fundamentos, con fundamentos sociológicos a raíz de lo que está pasando, para ver cuál es la ciudad que nosotros queremos. ¿Qué queremos en el futuro? ¿Una ciudad de 1 millón de habitantes con toda la infraestructura que eso es necesario? ¿O todavía pretendemos, ¿no es cierto?, que Viña del Mar sea una pequeña ciudad bucólica, con jubilados, pensionados que marchan de un lugar a otro, pero digamos prácticamente sin ninguna actividad industrial, comercial? ¿Qué queremos de Viña del Mar? Que sea solo turismo, que sea, digamos, una ciudad estudiantil. Eso hay que sentarse y pensarlo, pero eso es una tarea que excede en mucho, digamos, los 4 años de una autoridad comunal. Y la verdad es que eso tenemos que hacerlo nosotros los viñamarinos, porque la gente en Santiago y en otras partes están preocupada de sus cosas. Pero, por ejemplo, me toca aquí el éxito de la campaña Ciudad Bella. Exacto. ¿Cierto? Que son 12 años, digamos, que está esa campaña de la ciudad de mejor calidad de vida para los que estamos aquí abajo, que vamos a la playa. Lo que tenemos mejor todavía posibilidad de tener buena locomoción. Pero hay otra cara de Viña que ha salido en los medios de comunicación, una cara de Viña que también se produce porque Viña está exitosa. Entonces la gente viene a la ciudad porque hay trabajo, porque ve expectativas de vida. Pero que lo vi sufrir el otro día en la última reunión de pastores, digamos, que se le salió del corazón. Yo voy a defender este tema de mejorar los campamentos. Tenemos el campamento más grande, entendiendo que el campamento es una propiedad privada, que está tomada, que también mucha gente reclama porque ellos les van a dar las casas, otra gente tiene que trabajar para tener una casa. Pero ¿qué le impactó de esto de los campamentos? Porque hay 2 ciudades también ahí. Claro, sí. Que habría que mejorar también ese plan comunal todo. Y también regular para que no sigan creciendo los demás más campamentos. Claro, justamente. La pregunta que dice, pero ¿por qué le impactó tanto el tema de los campamentos cuando lo visitó? Bueno, a eso aludía justamente, porque cuando se resuelva esto van a venir otros. Bueno, la verdad es que cualquier persona que visite un campamento, y yo he estado, digamos, visitando algunos, exactamente el Monte Sinaí y también el sector de Forestal, y vi, por supuesto... El Monte Sinaí está ubicado en Miraflores, si no me equivoco. Sí, el Monte Sinaí está ubicado en Miraflores. Y también, digamos, vi el reportaje que dio la televisión chilena sobre el campamento Manuel Busto, que es el más grande de Chile, con más de 1000 familias, ¿no es cierto? Y tienen una sección que está en este momento sufriendo algún cambio, digamos, van a tener que dejar ahí. Bueno, yo no creo que haya persona que visite un campamento que salga como entró. Y podría, digamos, hablar mucho, pero eso me llegó hasta lo más profundo de mi alma. Ver allí la iglesia evangélica en medio del campamento, con una infraestructura, digamos, similar al resto. Yo quisiera decir, Roberto, con mucha objetividad, digamos, que felicito y que alabo verdaderamente la función que está haciendo un techo para Chile. No tiene un origen evangélico, ni tampoco es una organización de la iglesia, pero está haciendo un catastro, está preocupada, está moviéndose, está interrogando, claro, a la gente. Sí, tuvo su nacimiento, digamos, en la iglesia, digamos, católica, por así decirlo. Así que eso es lo que a mí me impacta, y creo que nosotros debemos abocarnos a resolver eso, porque Viña del Mar es preciosa en el centro, digamos, y hasta la cota 500, tal vez hasta la cota de 500, pero de ahí para arriba, ¿no es cierto?, o sobre la cota 300, tal vez más bien, sobre la cota 300 ya tenemos un Viña del Mar distinto, y la idea, ¿no es cierto?, es que podamos llegar con la bendición de Dios a todos esos sectores. Por el momento, la iglesia ha llegado a esos lugares, pero la idea es llegar con el desarrollo. Eso significa desagüe, eso significa alcantarillado, eso significa luz eléctrica, eso significa calles pavimentadas, eso significa consultorios, para la Junta de Vecinos, para el Club Deportivo y también para muchas iglesias, ¿no es cierto? Y necesitamos que haya buena locomoción para ello, tanto de taxis colectivos como de microbuses, en fin, y hacer plazas con juegos para que los niños se entretengan, etcétera. Mire, nosotros vemos que en la época de candidatura, todos los candidatos, y te voy a incluir, hoy día porque estás de candidato, sueñan con hacer todo esto. Llevamos concejales que llevan 8 y 12 años en la municipalidad,
y solamente sueñan en la época de candidatura, pero después se sientan los otros 3 años, o los 3 años y tanto, 4. A mirar lo que pasa y no se producen cambios. Claro. Más allá que sea el gobierno regional o la alcaldesa que se mueva, ¿qué pasa con los consejeros, con los concejales? ¿No tienen poder, no tienen decisión, o se les olvida? ¿Cómo van a hacer? Porque la gente expectativa de que con todo este empoderamiento que hay un cambio, que se pongan concejales realmente con valores cristianos, con valores solidarios, que trabajen por la ciudad. ¿Qué crees tú que ha pasado hacia atrás? No estoy hablando de estos últimos concejales, estoy hablando hacia atrás, porque de la época del alcalde Lorca no ha habido grandes cambios en Viña, sino que no se ha aportado más al turismo, no se han hecho grandes obras, sino que se vive mucho el festival, de las playas, de ese turismo chiquitito. ¿Qué crees que ha pasado y por qué ellos deberían salir y ustedes entrar? Correcto. Bueno, hay una cuestión importante que quiero aludir a la que tú dijiste. Estamos en un periodo de campaña y ahora, digamos, somos como políticos. Pero soy un político evangélico. ¿Y qué significa eso? Que yo reconozco que los alcaldes que han habido en Viña del Mar, la alcaldesa y todos los consejos municipales han estado a la altura. La verdad es que han estado a la altura, porque, por ejemplo, en el caso específico del Monte Sinaí, ellos tienen luz eléctrica. Ellos tienen agua potable, ¿no es cierto? En algunos casos no como la tenemos nosotros, digamos, a pesar de que yo también vivo en un cerro, vivo en el Olivar, pero ellos han estado a la altura. Lo que pasa es que, digamos, la demanda es mucho más grande que la oferta. Ahora, digamos sinceramente, la función específica de un concejal es muy acotada, es muy limitada. Digamos, entonces, en ese sentido, cuando una persona llega a la concejalía, se, digamos, involucra, empieza a entrar en el sistema burocrático, digamos, la reunión, el acuerdo, el disenso, digamos, el estudio de los proyectos, que empieza a olvidar un poco esto. Pero la verdad es que allá arriba, en un campamento, yo vi, digamos, un sentimiento de mucha gratitud hacia la alcaldesa, porque realmente se ha preocupado. Ahora, los municipios no tienen la función, digamos, de pavimentar calles, de construir poblaciones, porque son otros los ministerios. Pero sí, digamos, ella se ha preocupado de tocar puertas y de conseguir recursos. Y yo creo que esa es la idea de un concejal. La idea de un concejal, ¿no es cierto?, es que aparte de involucrarse, digamos, en el desarrollo administrativo, burocrático de la municipalidad, pueda por sí solo, ¿no es cierto?, a una costa, digamos, de exceder sus funciones, de dar un paso hacia adelante. Por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de que conoce a algunas autoridades a nivel nacional, o que tiene como amistades, o más bien como conocidos, algunos políticos a nivel nacional, entonces uno debería aprovechar eso. Por ejemplo, yo tengo, digamos, por así decirlo, la posibilidad de acercarme al senador Osandón, tal vez al senador Iván Moreira, al senador Alaman. Tengo la oportunidad de acercarme a algunos ministros, ¿no es cierto?, por las funciones que uno realiza eclesiásticas. Entonces uno puede, en un momento, en el pasillo de un Te Deum, ¿no es cierto?, tomar al ministro, llevarlo para un lado y decirle, oiga, ministro, hablemos, quiero contarle algo sobre Viña del Mar. Y si uno en la otra reunión le vuelve a decir, finalmente el ministro, ya, tú me vas a hablar de Viña del Mar. Bueno, estoy haciendo algo por eso. Yo creo que habría que aprovechar todos los contactos que uno tiene, digamos, en beneficio de la ciudad, independiente que no sea la función específica No, yo del no entiendo, concejal. pero la gente mucho se pregunta en la calle si estos concejales cumplen su labor, porque los queremos sacar. Claro. O sea, o van a la reacción, serían ser elegidos nuevamente. ¿Por qué gastar entonces en 70 candidatos en Viña? 80, sí. más todavía. Entonces, y lo que se ve, digamos, realmente de Viña del Mar, tocando la comuna, estamos hablando de Viña del Mar, la gente tiene tanto reclamo, los tacos, porque si todo lo que es pavimentación, ahora hay un problema con el SAR de Miraflores que no se va a poder construir, está todo un tema trabado en la municipalidad. ¿Por qué llega tanto dinero del casino, tanto dinero de aportes de los impuestos, que no están en pavimentación, no se hacen en canchas deportivas, no se hacen en arreglo que corresponde a los ministerios? ¿Dónde está el dinero? El lema que ha tenido Viña, digamos, en estos últimos años, ¿no es cierto?, es Viña, ciudad bella. Yo he asumido ese mismo eslogan, pero le he agregado feliz, el concepto feliz. Viña, ciudad bella y feliz. Es decir,
Viña Ciudad Bella en el sentido de el paisaje urbano, la geografía, la arquitectura, la urbanización, la infraestructura, pero digamos que Viña también necesita el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, necesita que el Señor sea conocido por todas partes. Bueno, en cuanto a lo otro, me gustaría decir, ¿no es cierto?, de que si bien es cierto, hay concejales, han hecho su pega, algunos van a la reelección, lo que pasa es que hay otros que queremos hacer algo entonces, y como esto es democrático y el periodo dura 4 años, así que postulemos. Y que Dios, digamos, que conoce los corazones, le dé la oportunidad, digamos, a otros que amen más la ciudad que ellos. Bueno, nadie podría decir, para mí es imposible hacer algo más que fiscalizar, ¿no es cierto? La función del alcalde es del consejo y del concejal es fiscalizar al alcalde y el desarrollo administrativo del municipio. Pero existe la posibilidad, si realmente es una cuestión de amor. Pueden proponerte, ¿no? Claro, cuando uno ama, ¿no es cierto?, al que ama, no hay puertas que se le cierren, no hay barreras que le impidan el paso. Cuando uno ama puede hacer algo. Y si Dios le ha tocado a uno el corazón, digamos en este caso por los campamentos, uno va a empujar, uno va a, digamos, a irrumpir, uno va a levantar la mano, va a pedir la palabra y va a poner el tema allí, etcétera, etcétera, va a ir a la oficina del alcalde, decir, alcalde o alcaldesa, démosle prioridad a esto, démosle prioridad a esto. ¿Tú vas a recorrer la ciudad en micro después o en auto? Bueno, yo en este momento recorro gran parte de la ciudad en micro y no en vehículo, porque el problema es ese, que no hay estacionamiento, han aumentado mucho el parque vehicular, el fin de semana las congestiones son enormes, ¿no es cierto? Y cuando uno va en micro o en colectivo llega prácticamente al lugar donde quiere ir, así que yo creo que ese hábito no lo voy a cambiar. Y también aprovecho de incentivar a la gente en el centro que tiene la ciclovía que use la bicicleta, porque eso ayuda mucho. Te toqué el tema de las micro por un tema que se da en Viña del Mar, que el transporte público funciona solamente hasta las 9 de la noche. O sea, toda la gente que vive en los sectores altos reclama de que después tienen que correr. Tú tienes que correr a 8:30, la gente empieza a correr. A las 9 se acaban las micros, teniendo que funcionar por ley toda la noche. Claro. Entonces te preguntaba esto, te lo decía un poco en forma irónica, perdóname, pero, claro, pero se lo digo a todos los candidatos, porque muchos llegan al Consejo Municipal, se compran el buen auto, trabajan en el otro O'Higgins, ya no trabajan en el municipio, y después se olvidan de las partes altas y se olvidan de los trabajadores que votaron por ellos. ¿Cómo vas a volver a tierra? ¿Cómo vas a pisar? Más allá del Señor, sé que el Señor te aterriza siempre, pero ¿cómo vas a aterrizar tú mismo para decir, chupaya, ahora tengo entradas para el festival, te puedo ir a cualquier parte, puedo ir a la biblioteca? ¿Cómo vas a aterrizarte tú mismo para decir, no me puedo olvidar de la gente que votó por mí, no me puedo olvidar del pastor de la Sinaí, no me puedo olvidar del pastor de Santiné, del pastor de Forestal que me apoyó en esta campaña, que están con las pilas puestas ahí? ¿Cómo, más allá, pero no me hables de la oración, sino que como Rodolfo Torres humano? ¿Sí? Correcto, no, lo que pasa, Roberto, es que nosotros tenemos en ese sentido una bendición muy grande. Nosotros tenemos en ese sentido, digamos, un beneficio, una ventaja incomparable, digamos, para el resto de los candidatos, porque ¿qué pasa? Que mis consiervos, mis colegas, ¿no es cierto?, mis hermanos en la fe, sigue siendo el pastor Víctor González, que ministra en el Monte Sinaí, sigue siendo Israel Torre, que ministra, ¿no es cierto?, en la Puerto Aysén, allá arriba en Forestal Alto, sigue siendo, digamos, Paulo Contreras, allí, digamos, en esas quebradas de Nueva Aurora. Entonces, digamos, ellos son la familia directa de uno, o sea, digamos, alguien que llegue, digamos, al consejo, digamos, en el ambiente en que uno se mueve, sería imposible, digamos, porque yo por las actividades propias, digamos, yo tengo que ir al Monte Sinaí, tengo que ir a Nueva Aurora, tengo que estar en Forestal Alto, así que no hay forma, digamos, porque uno tiene un plan, una actividad, digamos, uno tiene colegas que son los que viven ahí. O sea, digamos, un cristiano que llega ahí, en el caso mío, uno no tiene ninguna forma de olvidarse y de eludir, digamos, aquello. Así que... Rolfo, tú eres profesor, digamos, sí, magíster en educación pública. Sí.
Volvemos al tema de Ciudad Bella, siempre es fiesta un poco. Sí. Fiesta, tranquilidad, veraneo. ¿Cómo fomentamos la educación en el sentido de la lectura? Hay pocas bibliotecas en Viña del Mar, Claro. en la parte alta no hay. ¿Cómo piensas tú que se podría fomentar la educación? En general, no digo clases, ni colegios, ni universidades, sino que la gente sea más educada. Claro, bueno, hay una situación muy interesante aquí, digamos, un desafío muy grande, especialmente para esta postulación mía, digamos, al Consejo, y es que en el caso de las escuelas y liceos de Viña del Mar no hay clases de religión, aun cuando estas son obligatorias, forman parte de la matriz curricular básica y se tienen que hacer. Entonces, no hay duda que lo primero, ¿no es cierto?, que vamos a hacer es hacer una campaña en los sectores altos, en todas las poblaciones de Viña del Mar, para pedirle, no solo a los evangélicos, sino que también a todos los vecinos, que cuando vayan a matricular a sus hijos a la escuela y al liceo municipal, pidan, ¿no es cierto?, el formulario, firmen el formulario para que ellos tengan clases de religión evangélica. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a llegar con una nueva asignatura, la asignatura cristiana, que promueve, ¿no es cierto?, la lectura de la Biblia, etcétera. Pero pasando a otro tema, vamos a esforzarnos, digamos, porque la verdad es que desde el terremoto que el Palacio Carrasco, aquí en la Avenida Libertad, donde funcionó tradicionalmente la biblioteca, está inactivo, o sea, no se puede ocupar desde el día del terremoto del 2010. Entonces, hacer todas las gestiones, digamos, para que la alcaldesa consiga pronto los recursos y se repare eso, ¿no es cierto?, se refuerce eso, digamos, a lo mejor se mantenga la facha, pero se haga detrás o debajo un edificio nuevo. Es decir, hay que nuevamente echar a andar la biblioteca, porque la biblioteca tenía, digamos, visitas diarias de alumnos. Muchos alumnos llegaban ahí, porque yo soy un asiduo visitante de la biblioteca y llegaban muchos alumnos ahí. Y aparte de eso, de la lectura, como el salón era amplio ahí en el Palacio Carrasco, digamos, lo que sería la planta baja, allí habían prácticamente toda la semana exposiciones de pintura, ¿no es cierto?, exposiciones de afiches, exposiciones de escultura, es decir, digamos, era un foco de educación tremendo, interesante. Pero yo pienso, digamos, que las universidades que hay aquí en la zona, ¿no es cierto?, deberían contribuir un poco más, y cuando traen, por ejemplo, algún ideólogo, algún estudioso, algún autor, algún escritor, lo traen, digamos, para dirigirse, digamos, a la población universitaria, invitarlos a ellos a abrir las puertas para que puedan asistir el público en general, es decir, que proponer y tratar de influir para que las universidades que están estacionadas aquí en esta zona hagan más extensión, ¿no es cierto? La extensión es de llevar el conocimiento al resto de la población, más allá, ¿no es cierto?, de la matrícula, más allá de los alumnos propiamente tal de la universidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí en el Bosque tenemos de repente la exposición de charlas que dan doctores que vienen de Europa, particularmente de España, Francia, vienen también algunos autores muy exitosos norteamericanos, pero se dirigen a los estudiantes, ¿no es cierto? La idea sería que las universidades, las sedes que hay aquí en Viña, abrieran las puertas para que el público que tuviera interés de ir, ¿no es cierto?, pudiera llegar, participar. y también, una vez que esté el teatro municipal listo, digamos, traer una persona que pueda dar una charla, digamos, a toda la población sobre diversos temas del mayor interés, claro. Una última, acabó el tiempo, Rolfo, pasó rápido el tema, pero para no ser, digamos, ideológico en el tema, Sí. o sea, porque alguien dice, ya, este candidato es PPD, todos los PP votan por él, este candidato de Renovación, todos votan por él, este candidato evangélico, todos los evangélicos votan por él, no. ¿Qué diferencia a Rodolfo de estos 80 otros candidatos? En dos palabras, pero ¿qué lo diferencia a usted para que la gente ponga el voto aquí? Claro, bueno, yo lo he planteado en algunos folletos que hay escrito para distribuir. La diferencia está, digamos, en al menos 3 aspectos que me gustaría destacar. Primero, soy villamarino. Nací en el sector nací en el Frique, pero viví toda mi niñez en el sector de Chorrillo. Yo estudié en la escuela pública de Chorrillo, estudié en el liceo número 2 de Recreo, ese nombre tenía antes, ahí. Y después estudié prácticamente gran parte de la educación superior aquí en la sede del Bosque. O sea, soy villamarino, vivo en el Olivar,
yo vivo en el Olivar, es decir, soy un habitante de Viña del Mar. Hay una diferencia porque la verdad es que la ley lo permite, es legal, es legítimo, yo no tengo ningún cuestionamiento, pero... o sea, tiene un cuestionamiento, porque recalca que es viñamarino. Claro, Hay que votar por los viñamarinos. Claro, lo recalco, diciendo. digamos, porque hay candidatos, digamos, que Que no son de otras comunas, y yo creo que también es terrible cuando el alcalde vive fuera. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, soy evangélico, ¿no es cierto? Es decir, no soy una persona que cuando llego a mi casa a las 6 de la tarde, tomo mis valores cristianos y los guardo ahí en la mesa, y al otro día los vuelvo a tomar a las 8 de la mañana o a las 9 cuando empiezo una actividad. Lo tengo todo el día, o sea, estoy todo el día, esas cosas están en mi corazón desde siempre, vivo con ellas, así que Dios está, digamos, siempre exhortándolo a uno, motivándolo, y uno también, digamos, quiere estar todo el día, orad sin cesar, ¿no es cierto? Hay que estar siempre alabando a Dios, glorificando a Dios. Esa es una diferencia, digamos, con el resto de los candidatos. Y la última, y en esto, digamos, no quiero ser, por una razón de objetividad, no hay ningún otro afán en lo que voy a decir, es por una razón de objetividad, ¿no es cierto?, que la quiero decir. Y yo lo recalco esto porque a veces, digamos, he visto los resultados. Soy un profesional, es decir, estudié varios años en la universidad, tengo varios postítulos y también estudié 2 magísteres. Tengo un magíster, digamos, en la Universidad Católica, orientado, magíster en educación, digamos, orientado al currículum, ¿no es cierto? Y también un magíster terminado con título en la Universidad de la República, un magíster en educación orientado, digamos, a la administración educacional. Y también un diplomado, digamos, dirijo la Escuela de Gobierno, que entregamos un diplomado en administración pública. Y también, digamos, hacemos clases de teología en los seminarios. Es decir, soy verdaderamente un profesional. O sea, un profesional, viñamarino y evangélico. Gracias, Rodolfo, por estar aquí. De nuevo, Roberto, gracias.